Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Mateo 5. Quiero pedir un favorcito, es que si tienen sus celulares prendidos, por favor, pónganlo en el vibrador en este momento. Mateo 5. Y hemos estado en este capítulo, yo diría disfrutándolo, yo por lo menos lo estoy disfrutando mucho, disfrutando cada enseñanza que está aquí. Y la razón por la cual estoy disfrutándolo es porque en nuestra vida espiritual, al conocer a nuestro Dios, considero yo que Dios está buscando lo mejor para nosotros. Dios está buscando lo que es, lo hemos dicho desde que comenzamos esta serie, está basado en el versículo 48, donde el Señor desea que nosotros seamos perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Al mirar la perfección de nuestro Dios, cuando nos ponemos al lado de Él y vemos en su palabra, vamos a notar de que nos falta muchísimo, ¿no es cierto? Algunos dirán es imposible. Pero desde el momento que Dios lo pone aquí, acuérdense en que cada palabra que salió de la boca del Señor es porque el Padre le dijo. Yo no hablo por mi cuenta, sino que esta enseñanza la he recibido del Padre y el Hijo entonces la está compartiendo con cada uno de nosotros. Al mirar entonces la perfección de nuestro Dios, de amar lo que es la santidad de Dios, de lo que es vivir sanamente en reverencia ante Dios a través de lo que es de lo que dice ese versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pues entonces, al tener reverencia a su palabra, al amar su palabra, al poder observar lo que dice aquí, vamos a estar buscando lo que es aquello que Dios desea para nuestras vidas. Cuando hablamos de lo que Dios desea en esta vida, pensemos nosotros desde el mismo comienzo allí en Génesis, dice que y vio Dios que todo era bueno, lo que Él había hecho. Toda la creación era buena. Miró la soledad de Adán y entonces le presenta a Eva porque vio que estaba solo y le hizo ayuda idónea. Empezamos a ver que esa institución que vemos desde el mismo inicio ha sufrido un golpe bastante grande. Y grande en el sentido de que a través de la entrada del pecado en la humanidad ha traído lo que es un desbalance, sobre todo emocionalmente hablando. Hemos visto a través de la palabra de Dios todo lo que esto trajo sobre nuestras vidas, sobre este mundo. Y vamos a estar tocando en el día de hoy, para mí, un tema extremadamente difícil de explicar. Déjeme decirle que he tenido que, hace ya por lo menos 3 semanas, que vengo estudiando para el mensaje de hoy y para el mensaje del domingo que viene. No es un tema fácil, como les digo, de tratar, no es imposible. Requiere mucho estudio, requiere mucho lo que es esfuerzo de poder hablar
con respecto a algo que ha afectado a nuestra sociedad. Hay tanta confusión que existe en estos momentos porque, déjenme decirles, he estado tratando de empaparme en lo que respecta de este tema, tanto lo que es el punto de vista del mundo, el punto de vista de los judíos, el punto de vista de lo que es la palabra de Dios en el ámbito cristiano. Y créanme que hay tanta variedad que para poder poner las cosas en un orden, en el sentido de que qué es lo que piensa el mundo, qué es lo que piensan los judíos, qué es lo que piensan el ámbito cristiano, requiere que podamos tener un entendimiento claro al respecto de esto. Y déjeme decirle que la confusión no es algo que Dios lo haya hecho complicado. Dios, o que le echemos la culpa, a Dios de decir no lo supiste explicar, y por eso es que hay tantos pensamientos, tantas enseñanzas con respecto a este tema, sino que tiene que ver en la dificultad que tenemos nosotros de entender lo que Dios dice en su palabra. Y entonces, Dios nos ha dado aquella información necesaria en cuanto al tema del divorcio. Ahora, yo sé que algunos van a sentirse incómodos. La intención no es para que usted se sienta incómodo, ni yo me sienta incómodo con respecto a dar este tema, sino que más bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y la sanidad que Él quiere traer sobre aquellos corazones que han sido lastimados por una mala experiencia en el pasado. Y vamos a estar tocando todo esto, vamos a estar mirando. Déjeme decirle que a medida que escuchemos lo que Dios tiene que compartir con nosotros, no es una cosa, les pido por favor, no levanten paredes antes de tiempo, sino que por favor podamos meditar en lo que Dios dice en su palabra. A medida que nosotros podamos entender, ustedes van a notar que no necesita sentirse como, bueno, este mensaje es para herirme, para lastimarme, y nada puede estar más lejos de la verdad que eso. Al contrario, la palabra de Dios no es para lastimar, sino que es para bendecir nuestras vidas, para que podamos nosotros observar lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios desea y anhela en cuanto a este tema. Ahora, la confusión viene, sobre todo el pasaje que vamos a ver en el día de hoy, viene con respecto a lo que es tratar este tema en lo que respecta a nuestra conveniencia. Porque mucha gente se separa nada más que por su propia conveniencia, por lo que es un acto pecaminoso o deseos carnales. Y la razón por la cual Jesús está tocando este tema es porque un grupo de los fariseos, y vuelvo a repetir, la mayor parte de esta enseñanza está dirigida a ellos. Y ustedes van a ver vez tras vez este asunto. Hay una guerra directa entre Jesús y los fariseos. Ustedes escucharon lo que fue dicho, pero yo les estoy diciendo esto. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios anhela para nuestras vidas. Estamos viendo, había dos grupos divididos entre los fariseos con respecto a esta enseñanza del matrimonio. Pero vamos a estar dirigidos en uno de ellos, que es un maestro llamado Gilel. Y Gilel decía que se podía divorciar por cualquier cosa, por cualquier causa. Y, por ejemplo, enseñaban que si la mujer se acostaba con otro hombre, estaba considerado como adulterio. Si el hombre la quería divorciar, podía hacerlo. La mujer no tenía capacidad de divorciar al hombre, fíjense ustedes, machistas. La mujer no tenía ese derecho, el hombre sí. Y entonces el hombre, al divorciarla de acuerdo a este maestro, tenía que, se solucionaba con dinero. Y vean ustedes, nada hay nuevo debajo del sol, todas las cosas siguen por igual. Se le tenía que entregar entre 10 a 30 ciclos, que eran 8 gramos de plata. Se le pagaba para despedir a la mujer. Y noto
noto de que hoy en día hay un ataque bien despiadado de parte del enemigo, lo ha estado desde el mismo inicio, en el cual debemos de mirar que va en contra de la iglesia, va en contra de los matrimonios. Es una guerra despiadada. Se abrió una pequeña puerta y déjame decirte, la casa se ha inundado por completo. Empezamos a ver que la estabilidad emocional, como decimos cuando le dimos entrada al pecado, la estabilidad emocional de la gente en lo que respecta de proveer hacia el hogar que Dios había instituido a través de Adán y Eva, lo único que miramos unos golpes sin piedad, unos golpes que causan conflicto, que paralizan, que destruyen lo que es el núcleo familiar o el fundamento o la base de una sociedad, mis hermanos, está basada en lo que es tener una buena familia, un buen matrimonio. Ahora, uno de los psicólogos más importantes de aquí de Estados Unidos se dio cuenta de una cosa, una de las estadísticas. No es creyente, pero él mostró, por ejemplo, de los años 1900 a 1950, que existía entre el 18% de las mujeres iban a trabajar. De 1900 a 1950, del 18% subió al 33%. De los años 1960 hasta aquí, vemos nosotros de que, según él, hay un 60% de mujeres que tienen que ir a trabajar. Y entonces él notaba lo siguiente, que hoy en día, al tener ese porcentaje, el hombre al ir a trabajar, la mujer que tiene que ir a trabajar por igual, piensen ustedes, un 60% de matrimonios le están entregando a sus hijos, entre bebitos a 5 años de edad, a personas que quizás no la conozcan o sí la puedan conocer, pero le están dando el cuidado de sus hijos a otro que no es el papá o la mamá. Y por lo tanto, vemos nosotros que él ve que esto ha afectado a la sociedad. Ahora, la enseñanza de este Hillel, para que podamos entender un poquitito la manera de pensar de ellos en lo que respecta al divorcio, es que podían divorciarla si la esposa llegaba a quemar la comida, ya podía darle carta de divorcio. Si la mujer no sabía cocinar o preparaba mal la comida, no necesitaba quemarla, le podía dar carta de divorcio. Si la mujer llevaba el pelo suelto, le podía dar carta de divorcio. Si la mujer se ponía a hablar en público con otro hombre, le daba carta de divorcio, nada más que por hablar. Sí, y esto es lo que más me llama la atención para que ustedes puedan mirar un poquitito con respecto a esto, es que si la mujer levantaba la voz y estaba dentro de su casa y la llegaban a escuchar afuera, le daban carta de divorcio. Los hombres estarán diciendo, hermano, no se puede aplicar eso todavía en el día de hoy, que estén gritando. Ahora, ¿cuáles son los puntos de vista con respecto que tiene la iglesia en el día de hoy? ¿Cuáles son los puntos de vista que tiene la iglesia en el día de hoy? Porque vamos a encontrar, como les dije a ustedes, distintas enseñanzas. Me voy a dirigir en este momento a la iglesia y está basado en estos 4 puntos. Vamos a estar tocando en breve al final del mensaje el punto de vista de los judíos y por qué el Señor está enseñando esto. Pero en primer lugar, ¿cuáles son los 4 puntos de vista que tiene la iglesia? Número 1, no existe el divorcio. Punto y se acabó. Número 2, te puedes divorciar, pero no volver a casar. Ese es el segundo punto de vista. Tercero, te puedes divorciar y casar nuevamente cuando quieras. Es decir, cuando quieras te puedes volver a casar, no importa, te divorcias, te vuelves a casar de nuevo. Y número 4, la cuarta enseñanza que existe entre la iglesia es que te puedes divorciar y volver a casar, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, basado en esto, vamos a mirar sobre todo lo que el Señor está trayendo aquí, es que estos fariseos vivían fuera de los mandatos bíblicos. Ellos estaban viviendo completamente lejos de lo que son los mandatos bíblicos. Lo vemos nosotros, versículo 17 al 20, lo vemos nosotros, está hablando de allí, oyeron que fue dicho, y está hablando con respecto a esta enseñanza de esta gente. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio.
Sin embargo, el Señor fue al extremo, hablando de ellos, que cualquiera que mirase a una mujer con codicia, de codiciarla, dice que ya adulteró dentro de su corazón. Entonces, por lo tanto, vemos nosotros en forma progresiva que esta gente era orgullosa, versículos 1 prácticamente hasta el 12, vemos el orgullo de los fariseos, vemos la condición del ciudadano de los reinos de los cielos, estamos viendo de que tenemos que dar un buen testimonio, la sal, la luz de la tierra, lo cual estos fariseos no estaban dando un buen testimonio, enseñaban, decían con respecto a cosas del matrimonio, pero el corazón de ellos estaba completamente en pecado, porque enseñaban la facilidad de divorciar por cualquier cosa. Ahora, necesito explicarles un poquitito más lo que vamos a estar observando, o lo que hemos estado observando en estos domingos pasados. ¿Por qué? Es muy importante. Es importante que podamos compartir lo que hemos estado mirando desde el verso 3 en adelante. ¿Por qué? Porque hay algo que notamos en lo siguiente. Estos fariseos se creían que eran justos en su manera de ser, de que eran justos en su forma de vivir. Fíjense en ustedes que ellos no querían cumplir con los mandatos de Dios, no querían seguir los mandamientos de Dios, adrede optaban por lo que es no seguir lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a mirar que introducen las tradiciones. Comienzan a introducir tradiciones y ahí es donde Dios está hablando a través de su Hijo. Oyeron que fue dicho, pero yo le estoy diciendo esto. Así que vemos nosotros, y vamos a ver versículo 31 y 32, el versículo 31 tiene que ver lo que ellos creen, lo que creen los fariseos. Y el versículo 32 es lo que ve Dios, lo que piensa Dios con respecto a este tema. Así que vamos a ver que este mensaje va a requerir que lo hablemos un poco más el domingo que viene, así que lo vamos a dividir en dos partes. La iglesia para mí necesita conocer de este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia en el día de hoy, déjame decirte, de acuerdo a las estadísticas, está a la par con el mundo en cuanto al tema de divorcio. Y es una cosa que para mí trae tristeza en el corazón de nuestro Dios. La iglesia ha estado callada con respecto a este tema. Y si habla o enseña, no está hablando lo que Dios está queriendo decir al respecto. Así que vamos a entrar en el tema. Mateo 5, versos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahora, fíjense en que este tema habrá sido tan importante que estos fariseos no se quedaron contentos con lo que Jesús dijo aquí en el Sermón del Monte, porque lo vuelven a repetir más adelante. Lo vuelven a repetir un par de años más adelante. Ya cuando el Señor estaba por culminar su ministerio, ya estaba por entrar a Jerusalén, vemos nosotros que los fariseos lo vuelven a atacar con esto. Y esta gente bien astuta, bien serpientes como ustedes no se imaginan. Porque en el lugar donde escogen para hablarle de este tema, es donde estaba gobernador Herodes, que se había casado se divorció de su esposa, se casó con la esposa de su hermano, y por causa de eso, Juan el Bautista, ustedes se acuerdan que predicó en contra de él, ¿y qué hizo? Estaba en aquella región. O sea, estos fariseos vinieron con la intención de hacerlo caer. Querían ustedes, los líderes religiosos, estamos pensando en divorcio. Los gobernantes están pensando en lo mismo. Entonces Jesús está hablando algo contrario a lo que nosotros estamos enseñando y a lo que desea la población. El Señor se va a meter en lío. Y eso es lo que estaban tratando de hacer aquí en Mateo 19. Así que vamos a ir allí. Mateo 19, versículo 1 al 9. Vuelven nuevamente al ataque. Fíjense en lo que es la secuencia de estos versículos. Capítulo 19, versos 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán.
y les siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Vean el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, provocándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vamos a detenernos ahí. Esta es la enseñanza que estaban teniendo ellos, ¿se acuerdan? La enseñanza de que puede ser como se les dé la gana. Entonces quedaron picados, quedaron lo que es mal, aprovechan que está delante de las multitudes. Y entonces ellos querían saber si Cristo, si Jesús iba a estar hablando en contra de las enseñanzas que ellos tenían de repudiar o dar divorcio por cualquier causa. Lo estaban tentando. Verso 4, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora vamos a ver hasta aquí. La semana que viene vamos a entrar del verso 10 en adelante. Hay una razón para esto. Y yo creo que vamos a poder comprender bien con respecto a lo que estamos viendo. Y es, en primer lugar, es lo siguiente. Moisés no estaba enseñando sobre el divorcio. Moisés no estaba enseñando sobre el divorcio. Moisés estaba enseñando sobre la limitación que existe en caso de que se tenga que dar carta de divorcio. Es decir, están basados en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Vamos a entrar el domingo que viene en ese pasaje. Pero déjame decirte que si ustedes lo leen después en su casa, en ningún momento este pasaje está sugiriendo o dando a entender que nos podemos divorciar. En ningún lado. Moisés lo que hace es que está reconociendo que el divorcio va a ocurrir y nuevamente por la condición, dice, por la dureza de nuestro corazón. Lo cual podemos notar en lo siguiente. Por causa del pecado, por causa de la naturaleza del hombre, a no ser que sea cambiada por la naturaleza de Dios, esto es lo que va a suceder. Pero Dios lo que mira con respecto a esto es lo siguiente. Si una nación sigue estos pasos, lo único que está haciendo es nada más que contaminar la tierra. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿En qué manera se produce contaminación? Bueno, vamos a darle un vistazo nada más. Vuelvo a repetir, la semana que viene vamos a entrar de lleno aquí, pero vamos a ir a Deuteronomio 24 y vean conmigo qué es lo que está hablando con respecto a contaminación. ¿En qué manera? Así que 24 y veamos versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir, no has de contaminar la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, estamos viendo acá que está hablando de lo que es si haya en ella, versículo 1, si haya en ella alguna cosa indecente. ¿Y qué es lo indecente? La pregunta que tenemos que hacernos es qué es ante los ojos de Dios algo que sea indecente.
Bueno, lo vemos en Mateo 5, verso 32, lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 9. Está hablando a causa de fornicación. Y vamos a ver la diferencia entre fornicación y lo que es adulterio. Fornicación simplemente quiere decir que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, afuera del matrimonio. Dios ve esto como fornicación. Ahora, cuando hablamos de lo que es adulterio, esto tiene que ver cuando tenemos relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que hay una diferencia, lo vemos nosotros, por ejemplo, vean ustedes en el capítulo 23 de este mismo libro, el versículo número 14, donde nos dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ahora, ¿de qué está hablando? Si ustedes ven, por ejemplo, capítulo 22 y en el versículo número 22, está hablando de estos pasajes anteriores al llegar al 24. Y vean ustedes aquí en el capítulo 22 y verso 22, dice lo siguiente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice allí? ¿Ambos qué? ¿Se imaginan hoy este día si se aplicara esto? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarán el mal de Israel. Así que la mujer que fornica, aquella mujer indecente, es la causa para divorcio, según lo que está diciendo Moisés. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el verso 32 de Mateo 5 es lo siguiente. En primer lugar, Él está hablando con respecto a esto. Si la mujer inocente se casa con otro, está adulterando de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra, ¿no es cierto? Segundo, si alguien se casa con la indecente, con la mujer indecente, luego de estar casada y divorciada, el hombre entonces se convierte en adúltero. Ahora, ¿por qué es adulterio? ¿Por qué es adulterio? Quiero que veamos el matrimonio dentro del punto de vista de nuestro Dios. El punto de vista de nuestro Dios. Y vamos a ver que, por ejemplo, ustedes vieron allí en Mateo 19, en el principio no fue así. Cuando estábamos hablando del principio, estamos hablando de la creación, el principio de la creación. Estamos hablando del capítulo 2 y versículos 23 y 24 en Génesis. ¿Y qué es lo que dice allí? Yo se los quiero leer, pero Génesis 2, versos 23 y 24 nos habla con respecto a esto. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. En primer lugar, esto es lo que el Señor está diciendo. Mis hermanos, es un fenómeno tremendo ante los ojos de nuestro Dios. Explicarlo con palabras es difícil porque ¿cómo se puede entender que dos personas, individualmente hablando de ellas, que estas dos personas ante los ojos de Dios dice que se convierten en una sola carne? Esta es la manera que el Señor ve a ese matrimonio. Y es lo que Él está diciendo allí en el capítulo 19, versos 4 al 6. De la manera que Dios ve al matrimonio, es de la manera que nosotros como iglesia tenemos que verlo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En primera, cuando estamos viendo en este versículo 24, se unirá a su mujer, van a ser uno. Pablo después lo explica en esta manera en 1 Corintios 7, 39. Él dice lo siguiente: hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe. Es la idea de Génesis. Está hablando de una sola carne. Está hablando de que una vez unida por el Señor, dice, no lo separe el hombre. Un hombre, una mujer.
Fíjense en que Dios no le trajo a Eva, qué sé yo, a María, a Juanita, le trajo a Eva nada más. No es que si no funciona con Eva, bueno, acá tienes a María y tienes a Martita y lo que sea. No. Un hombre, una mujer. Segundo, vimos esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, ¿se puede divorciar por conveniencia? No. ¿Se puede divorciar por cualquier causa? Simplemente porque yo quiero. No. Si Moisés dio carta de divorcio, fue por causa de la dureza del corazón, por causa del pecado. Y una de las cosas que empezamos a mirar es cómo el enemigo destruye matrimonios porque sabe la condición del ser humano. Los tienta. Los tienta de una manera, mis hermanos, basado a, como dice Santiago, de que son atraídos, son seducidos por sus propios deseos. Y si queremos realmente entender lo que el Señor está hablando aquí en el versículo 32 de Mateo 5, mis hermanos, tenemos que mirar entonces lo que es el proceso de Israel, o era el proceso, de la manera que se casaban en esos días. Ahora les quiero compartir desde el punto de vista de los judíos. ¿Y por qué el Señor compartió esto? En Israel se consistía en lo que es en procesos legales para la unión matrimonial. Como tenemos nosotros en el día de hoy ante las autoridades civiles, registramos nuestro nombre, registramos allí el nombre de la persona de cada uno. Bueno, los judíos tenían este proceso que era llamado Kiddushin. La palabra esta, Kiddushin, simplemente lo que se hacía era lo siguiente. En ese proceso legal, el hombre traía un documento que escribía delante de 2 o más testigos. Y escribía, yo, fulano de tal, me voy a casar con fulanita de tal. Y en ese casamiento se le entregaba una moneda. Esa moneda era lo que es un depósito, por decir que el anillo de compromiso, bueno, esa moneda representaba eso. Y entonces, desde ese momento, aquella mujer quedaba comprometida con aquel hombre. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de lo que es José y María? En ese proceso, cuando le entregaban esa carta y cuando le entregaban esa moneda, la segunda parte del Kiddushin era lo siguiente. ¿Por qué se están casando? Porque si llegaban a haber tenido relaciones sexuales y la mujer estaba embarazada, había problemas. Porque esa era la razón por la cual se estaba casando, no se estaba casando por otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes de José y María? Que dice que durante un periodo y encontró de que María estaba embarazada. ¿Qué quiso hacer José? Le quería dar carta de divorcio. No quería infamarla. La quería dejar secretamente. Quería divorciarla. En lo que respecta a este dinero que se entregaba, se le llama kesef, y el hombre le tenía que decir delante de los testigos, delante de los padres de esta mujer, de la muchacha con la que se iba a casar, él escribía esto: con esta moneda quedas comprometida a mí de acuerdo a las leyes de Moisés y de Israel. Le entregaba esa hoja y estaban comprometidos. Pasaba el tiempo, entre 9 meses, 1 año. Aquel contrato llamado Shetar era dado por el hombre como un acta donde registraba el nombre de los dos. Y el tercer punto en Kiddushin es lo que es bi'ah, o lo que es el acto sexual. Cuando se unían, allí se consumaba el matrimonio. Cuando se unían carne con carne, cuerpo con cuerpo. En ese día se notaba si aquella muchacha era virgen o no. Porque si no la encontraba virgen, aquel hombre podía decir, en este proceso, en este periodo, le podía dar carta de divorcio. Es eso a lo que el Señor está hablando aquí en Mateo 5:32. A no ser que fuera por causa de fornicación. Ahora, si le daba el divorcio sin que ésta esté en falta, y la deja y se junta esta mujer con otro, mis hermanos, está adulterando, pero por culpa de este hombre. Porque la despidió
injustamente. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios mira? Entonces, si no tiene la culpa, ¿por qué es que entonces está diciendo con respecto a esto del adulterio? Nuevamente, tenemos que entender lo siguiente cuando sucede el casamiento entre un hombre y una mujer. Los dos serán una sola carne, y lo que unió Dios no lo separe el hombre. Segundo, habíamos visto 1 Corintios 7:39, hasta que la muerte los separe. Tercero, en Malaquías, en el capítulo 2 y versículo 16, nos dice de que Dios aborrece, detesta el divorcio. Dios estaba molesto con ellos porque eran desleales con sus mujeres. Ahora, yo quiero que ustedes noten con respecto a fornicación, a la diferencia entre el castigo de fornicación y lo que es adulterio. Vayan conmigo a Levítico capítulo 19. Levítico 19 y verso número 20. Levítico 19, verso 20. Y dice allí, si un hombre yaciere, se acostare con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán ¿qué? Azotados. Fíjense, por causa de fornicación, el asunto era, el castigo era ¿qué? Azotes. Ahora, vean el capítulo 20 y versículo número 10 de Levítico. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Wow. Por un lado, fornicación era azotes, pero adulterio era condenado ¿de qué manera? Los dos. Los dos. Esto es lo que siente Dios en cuanto al matrimonio. Mis queridos hermanos, el domingo que viene vamos a ver la segunda parte de este mensaje, pero yo quiero concluir con esto. La misericordia de Dios es tan grande. Vuelvo a repetir, yo no estoy aquí para hacer sentir mal a nadie, sino para compartir la importancia que tiene ante los ojos de Dios el matrimonio. Hay dos cosas que yo quiero que ustedes observen. Es lo siguiente, y las dos se encuentran en Juan. En el capítulo 4 de Juan, ¿se acuerdan ustedes que Jesús va a Samaria y se encuentra con la mujer samaritana? Y entonces el Señor le dice, ven, tráeme a tu marido. Oh, el que yo tengo no es mi marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es. Ahora vean, ¿hay condenación de parte de Jesús con aquella mujer? Hay una misericordia tremenda. Tremenda. Aquella mujer se dio cuenta de una cosa, el Señor le estaba confrontando en el problema que tenía. Que se nota que el problema era ella, porque si 5 maridos y los 5 parece que se pusieron de acuerdo, algo había mal y el que tenía ahora no era su esposo. Y después está la historia cuando al Señor Jesucristo le traen a una que la encontraron cometiendo adulterio, en el mismo acto del adulterio. Es como que si estaban allí con la camarita filmando, esperando a ese momento. Es decir, estos fariseos desgraciados para mí habían orquestado este asunto para traer a esta mujer, según la ley. Ellos le vinieron y dijeron, según la ley, Moisés dice que tiene que morir apedreada. Según la ley, tienen que traer al varón también. Así que, ¿quién era ese varón? Lo estaban tratando de justificar a ese bandido. Y entonces traen a la pobre mujer para que pase vergüenza delante de todo el mundo. Y le dicen, de acuerdo a la ley de Moisés, ella tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Ok. ¿Ustedes están sin pecado? Sean el primero en arrojar la piedra.
Dice, hermano, Jesús tranquilamente podría haberle dicho a aquella mujer, lo lamento, ya está escrito, tienes que morir. Pero dice que ninguno, carcomidos por su conciencia, pudieron lanzar la primera piedra. ¿Y qué le dijo Jesús tan dulce y tan lindo? Yo imagino que el corazón de aquella mujer, yo estaría, ustedes vean, la multitud estaban todos así enojados con la piedra en la mano, la desesperación, el horror de aquella mujer de quedar triturada por lanzarle piedras. Y dice que el Señor Jesús estaba nada más que esperando a que todos estos tomaran la decisión que iban a tomar. Levanta su cabeza y le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. No peques más. La unidad entre un hombre y una mujer equivale a la unidad que tenemos nosotros con Cristo Jesús. 1 Corintios 6. El que se une a Cristo, un solo espíritu es con Él. Entonces está diciendo, ¿te vas a acostar con cualquiera? Porque el que se une a una mujer es una carne con ella o con él. Y Pablo está diciendo no. Pablo está diciendo no. Porque hay una unidad con Cristo. Porque hay una unidad con Cristo Jesús. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar? La pregunta que algunos estarán haciéndose es, ¿me puedo volver a casar si he pasado por divorcio? El domingo que viene vamos a ver eso. Algunos dirán, no, siga hermano. Pero el domingo que viene vamos a ver eso. ¿Qué es lo que piensa Dios con respecto a cuando pasamos por un problema como ese? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y voy a repetir, yo creo que va a traer lo que es alivio, va a traer lo que es el que podamos valorar, mis hermanos, lo que Dios nos ha dado. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Hay veces que no nos damos cuenta. Y lamentablemente hay separación porque no entendemos lo que Dios ha hecho en esta institución tan maravillosa. Ahora, cometimos errores. ¿Sabes qué? Hay un Dios de misericordia que nos ve y nos mira y nos está diciendo, lo que tengas ahora o el paso que vayas a tomar, lo debes de entender de esta manera. Que Dios lo ve muy sagrado. Que cuando escojas, puedas escoger algo que tenga que ver con un hombre o una mujer temeroso o temerosa de Dios. Que puedas amar a tu pareja como Dios nos ama a nosotros, como Cristo ama a la iglesia. Una iglesia en la cual, te voy a decir algo, hay una unidad que nada nos va a poder separar de Dios. Lo estábamos mirando hoy en Juan 10, versículos 27 y 28, donde Dios dice, nadie las puede arrancar de mis manos. Nadie podrá sacarme o arrebatarte de mis manos. Mis hermanos, qué lindo que es nuestro Dios, qué maravilloso que es. Qué bondadoso que es Dios, que en su misericordia y a pesar de nuestros errores que cometemos, la gracia y la misericordia de Dios está detrás nuestro. No quiere decir que nos abusemos de la gracia de Dios de aquí en más. Así que les invito al domingo que viene a que vengan con papel y lápiz, puedan tomar nota. Pues yo creo que van a ser bendecidos con la palabra de Dios. Y creo que también Dios va a traer sanidad. Lo siento, ya el mensaje está hecho para el domingo que viene. Y créanme que van a sentir lo que es el gozo del Señor. Van a sentir que hay un Dios de amor que, wow, está derramando esa gracia, esa misericordia en este día.
Y yo creo que va a traer sanidad a tu alma, a tu corazón, si has sido lastimado en alguna manera en el pasado. Te invito, por favor, a que no te pierdas el mensaje el domingo que viene. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Amado Padre que estás en los cielos, te doy tantas gracias, bendito Dios, por este tema que estamos tocando. Muchos son afectados por esto, Señor. Y muchos están con un dolor, un agujero en su corazón, en su mente. Hay heridas. Hay, bendito Dios, una carga pero tan grande. Algunos o algunas se sentirán fracasados o fracasadas. Algunos se sentirán de que son lo peor de la sociedad, quizás, o que la familia haya criticado o haya dicho cosas hirientes. Pero bendito Dios, yo te suplico que por favor, a través de tu palabra, podamos mirar, Señor, lo que tú ofreces, que al corazón que ha sido lastimado, tú lo amas tanto que quieres restaurarlo. Gracias te doy, bendito Dios, por tu amor. Gracias te doy, bendito Padre, porque en ti podemos encontrar el alivio como aquella mujer que, a pesar que era culpable, a pesar que merecía el castigo, y sin embargo, en los maravillosos labios de Cristo le dijo, ni yo te condeno. No que esté de acuerdo con lo que había hecho, pero estaba mirando de aquí en más. Ajusta tu vida, prepárala y disfruta de la misericordia de Dios. Y Padre, gracias te doy. Te ruego, bendito Dios, que tu palabra pueda ser un bálsamo sobre la herida, que pueda ser como ese aceite fresco que pueda, Señor, las heridas sanarlas, ir sanándolas. Y te doy gracias por cada hermanito o hermanita que está aquí. Algunos de ellos, Señor, tú sabes cuánto, a medida que estaba estudiando, he estado orando por ellos, por ellas, Señor. Porque yo sé, Padre Santo, que es un golpe muy duro. Y que quedamos, bendito Dios, desbalanceados emocionalmente hablando. Puede haber dudas, puede haber resentimiento, puede haber amargura. Y bendito Dios, tú quieres quitar todo eso. Por eso te ruego y te suplico, bendito Dios, que desde ya empieces a trabajar a través de tu Santo Espíritu en el corazón de mis hermanitos que están sufriendo de esta manera. Y que puedan saber, Señor, que tú tienes cosas lindas y preparadas para cada uno de nosotros, Señor, que venimos a pedirte, por favor, ayúdanos cuando nos hemos equivocado. Y te damos tantas gracias, oh Padre. Por último, si hay alguien que no tenga a Cristo Jesús en este día, que hoy pueda ser día de salvación, que hoy pueda ser día, Señor, en que tú vengas a traerle la vida eterna, a traerle gozo, vida en abundancia, una vida de poder, de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad. Enséñanos, bendito Dios, a sobresalir en este mundo que está en tinieblas y que podamos brillar como solo tú quieres que brillemos. Llévanos con bien, bendice las actividades de estos muchachos, bendice el ayuno, bendice, bendito Dios, la venta de comida. Oh Padre Santo, para el bienestar de poder expandir el Evangelio en esta ciudad. Llévanos con bien, te lo suplico, a nuestros hogares. Tráenos con bien esta noche para escuchar el mensaje en Josué. Te lo pido y te doy gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos al ministerio en vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga.